¿Cómo están, apostadores? Les saludo Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 7. Es decir, tuvimos un 70% de efectividad. Nos fue bien, recuperamos el promedio, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides de un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. ¿Tienes alguna consulta o sugerencia? Déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. O escaneas este código QR, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 31 de octubre. Empecemos con la Copa de Alemania o la FD Pokal, el encuentro entre el Stuttgart versus el Unión Berlín. Veamos si hay bajas. No hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Stuttgart de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Stuttgart viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca 2 goles. Y Unión Berlín de los últimos 5 encuentros tiene 5 derrotas de 5, es decir que Unión Berlín juega pésimo, aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Stuttgart, una victoria para Unión Berlín, segunda victoria para Unión Berlín, un empate y segundo empate, es decir que Unión Berlín es el favorito. Veamos cómo le va a Stuttgart jugando como local. Y Stuttgart jugando como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Stuttgart juega bien como local. Y Unión Berlín como visitante tiene 5 derrotas de 5, es decir que juega pésimo como visitante. Las casas de apuestas le dan un 59% a que gana Stuttgart y un 17% a que gana Unión Berlín. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Wolfsburgo versus el Leipzig. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Wolfsburgo de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, una victoria, es decir que Wolfsburgo no juega bien. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Leipzig de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Leipzig viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Leipzig, segunda victoria para Leipzig, tercera victoria para Leipzig, una victoria para el Wolfsburgo y un empate, es decir que Leipzig es el favorito. Veamos con a Wolfsburgo como local, y Wolfsburgo como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Wolfsburgo juega bien como local. Y Leipzig como visitante tiene 5 victorias de 5, es decir que juega muy bien como visitante y como mínimo marca un gol. Las casas de apuestas le dan un 32% a que gana el Wolfsburgo y un 44% a que gana el Leipzig. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Borussia Mönchengladbach versus el Heidenheim. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Borussia Mönchengladbach de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Borussia Mönchengladbach viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. El Heidenheim de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, una victoria, es decir que Heidenheim no juega bien. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Borussia Mönchengladbach, segunda victoria para el Borussia Mönchengladbach y tercera victoria para el Borussia Mönchengladbach, es decir que el Borussia Mönchengladbach es el favorito. Veamos cuál era Borussia Mönchengladbach jugando como local, y Borussia Mönchengladbach jugando como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que juega irregular como local. Y el Heidenheim como visitante tiene 4 derrotas, un empate, es decir que Heidenheim juega pésimo como visitante. Las casas de apuestas le dan un 54% a que gane el Borussia Mönchengladbach
y un 22% a que gana el Heidenheim. El pronóstico para este encuentro es: gana Borussia Mönchengladbach, gana el local. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Copa de la Liga Profesional de Argentina, el encuentro entre Tigre versus Godoy Cruz. Veamos si bajas. Tigre tiene 2 bajas y Godoy Cruz tiene 1 baja. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Tigre de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que Tigre no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio y aún no conoce la victoria. Y Godoy Cruz de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Godoy Cruz viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: un empate, segundo empate, tercer empate, una victoria para Godoy Cruz y segunda victoria para Godoy Cruz, es decir que Godoy Cruz es el favorito. Veamos cómo le va a Tigre jugando como local. Y Tigre jugando como local tiene 3 empates, 2 derrotas, es decir que Tigre no juega bien como local. Y Godoy Cruz como visitante tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que Godoy Cruz juega bien como visitante. Vamos como le va en su grupo, y en su grupo Godoy Cruz está en la posición 2 con 18 puntos. Y Tigre está en la posición 14, último con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 28% a que gana Tigre y un 38% a que gana Godoy Cruz. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al Brasileirao, la Serie de Brasil, el encuentro del Bahía versus el Fluminense. Veamos si bajas. Bahía no tiene bajas y Fluminense tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Bahía de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Bahía viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y Fluminense de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 victoria, 1 empate, es decir que Fluminense no viene jugando bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Fluminense, una victoria para Bahía, segunda victoria para Fluminense, tercera victoria para Fluminense y cuarta victoria para Fluminense, es decir que Fluminense es el favorito. Veamos cómo le va a Bahía jugando como local, y Bahía como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Bahía juega bien como local. Y Fluminense como visitante tiene 4 derrotas, un empate, es decir que Fluminense no juega bien como visitante. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Fluminense está en la posición 8 con 45 puntos y Bahía en la posición 15 con 34 puntos. Las casas de apuestas le dan un 51% a que gana Bahía y un 22% a que gana Fluminense. El pronóstico para este encuentro es: primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que el primer tiempo se marcarán menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la FL Cup de Inglaterra. El encuentro entre el Exeter versus el Middlesbrough. Ya estamos en la fase de octavos de final. Veamos si hay bajas. Exeter no tiene bajas y Middlesbrough tiene 5 bajas, casi de mitad de equipo. Tomando en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Exeter de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 4 derrotas, es decir que Exeter no viene jugando bien. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio y aún no conoce la victoria. Y Middlesbrough de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Middlesbrough viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Exeter jugando como local, y Exeter jugando como local tiene 4 derrotas, un empate, es decir que juega pésimo como local. Y Middlesbrough como visitante tiene 4 victorias, un empate, es decir que Middlesbrough juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Las casas de apuestas le dan un 26% a que gana Exeter y un 52% a que gana el Middlesbrough. El pronóstico para este encuentro es: gana Middlesbrough, gana la visita. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la FL Tropic. El encuentro entre el Peterborough
versus el Tottenham. Veamos si hay bajas, no hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y Peterborough, de los últimos 5 encuentros, tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Peterborough viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos es su buen promedio. Aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Y Tottenham sub-21 de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5 puntajes perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo marca 2 goles. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento que tuvieron lo ganó Peterborough, así que Peterborough es el favorito. Veamos con a Peterborough como local, y Peterborough como local tiene 2 empates, 3 victorias, así que Peterborough juega bien como local. Y Tottenham como visitante tiene 5 victorias de 5, es decir que Tottenham juega muy bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones en su grupo Tottenham está en la posición 1 con 3 puntos y Peterborough está en la posición 2 también con 3 puntos. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Salford versus el Manchester United sub-21. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Salford de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, 1 victoria, así que Salford no juega bien. Y el Manchester United sub-21 de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, 1 victoria, así que el Manchester United sub-21 tampoco viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento que tuvieron lo ganó el Manchester United, es decir que el Manchester United es el favorito. Veamos con Eva a Salford como local, y Salford como local tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, es decir que Salford juega irregular como local. Y el Manchester United sub-21 como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Manchester United juega bien como visitante, pero vemos que como mínimo marca un gol. Veamos cómo le ve en su grupo, y en su grupo Manchester United está en la posición 3 con 2 puntos y Salford en la posición 4 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 40% a que gana Salford y un 23% a que gana el Manchester United. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Copa de Italia, el encuentro del Bolonia versus el Verona. Veamos si hay bajas, no hay bajas, vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Bolonia de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que Bolonia viene jugando bien, aún no conoce la derrota. Enfrentamiento, veamos cómo le va a Verona los últimos 5 encuentros, y Verona tiene 4 derrotas, 1 empate, así que Verona viene jugando pésimo, 4 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio y aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos, 1 empate, 1 victoria para Verona, 1 victoria para Bolonia, un segundo empate y segunda victoria para Verona, es decir que Verona es el favorito. Veamos con la Bolonia jugando como local, y Bolonia jugando como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Bolonia juega bien como local. Y Verona como visitante tiene 4 derrotas, 1 empate, es decir que Verona juega pésimo como visitante. Las casas de apuestas le dan un 54% a que gana Bolonia y un 18% a que gana Verona. El pronóstico para este encuentro es gana Bolonia, gana el local. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la taza de la liga o la taza de la liga de Portugal. El encuentro entre el Arouca versus el Benfica. Vemos si hay bajas, no hay bajas, vamos a las estadísticas, y en las estadísticas Arouca de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Arouca no viene jugando bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y Benfica de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, es decir que Benfica juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Benfica, segunda victoria para Benfica, tercera victoria para Benfica, cuarta victoria para Benfica y quinta victoria para Benfica, es decir que Benfica es el favorito. Veamos cómo le va Arouca jugando como local, y Arouca como local tiene 3 derrotas, 1 empate, 1 victoria, es decir que Arouca no juega bien como local. Y Benfica como visitante tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Benfica juega bien como visitante.
veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo Arauca está en la posición 1 con 3 puntos y Benfica en la posición 2 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 19% a que gana Arauca y un 61% a que gana Benfica. El pronóstico para este encuentro es: gana Benfica, gana la visita. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te dejamos un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace. Abres el enlace, te registras, ingresas el código de promoción 2627 o escaneas este código QR, abres el enlace, te registras, ingresas el código de promoción 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.